Canal 24 Horas. Entrevistas 24. Bueno, seguimos con más informaciones. Ya se cumplen 43 días del estallido social. También ha aumentado el delito de los adolescentes. Para conversar de este tema estamos con Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días. Hola, Carla. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el análisis que se hace respecto a este estallido social y también el aumento de delitos, especialmente en jóvenes? A ver, yo creo que lo primero es poder contextualizar qué es lo que ha pasado con nuestra juventud más vulnerable, la juventud que vive o que ha estado viviendo en una residencia de Sename o que ha estado participando de los programas del sistema de protección. Nosotros hace alrededor de 3 meses atrás participamos de una comisión de los niños que han desaparecido en Chile. O sea, desde el 2010 más de 3.700 niños han desaparecido en Chile. De ellos 370 son niños menores de 5 años. Y cuando tú miras las estadísticas de la efectividad en la búsqueda de los niños, tú te encuentras con que en el 96% de los casos de niños que tienen familia constituida, que no pertenecen al sistema de protección, en el 96% de los casos es exitosa. Pero si tú analizas la cifra de los niños que estando en el sistema de protección se han fugado y básicamente no lo han podido encontrar, esa cifra cae, la cifra de efectividad cae al 55%. Entonces uno dice, ¿dónde están los niños? ¿Cómo los buscan? ¿Quién los busca? Y al analizar los protocolos, por ejemplo, de investigaciones, uno se da cuenta de que están recién en el tercer nivel de prioridad. Curiosamente, son los niños del sistema de protección que han salido del sistema de protección, los niños que encontraron en el conteo de calle, que decían el 20% se fugaron de una residencia, por ejemplo, y que viven en la calle, que finalmente están más expuestos a graves vulneraciones. Y aquí viene el punto en cuestión, porque esas graves vulneraciones hoy día se traducen en espacios delictivos, se traducen en utilización de organizaciones dedicadas al narcotráfico, organizaciones dedicadas a la delincuencia, y que se empieza a enquistar y aprovechar de estos espacios de violencia, de vandalismo, etcétera, para utilizar esos niños. Marcelo, tú lo mencionabas, son cifras alarmantes cuando hablamos, claro, de que han aumentado los delitos cometidos por parte de menores de edad, pero sin olvidar que desde el 2010 hay cifras que vienen alertando de una vulneración tal vez en los derechos de los mismos niños y niñas o adolescentes en Chile. ¿Cuál es la responsabilidad que hay detrás, más allá de criminalizar estos delitos, entendiendo el contexto donde hemos visto distintos CREA, centros del Sename con bastantes vulneraciones del interior de eso? ¿Cuál ha sido la responsabilidad también política? O sea, lo primero que hay que desmitificar que la delincuencia juvenil ha ido aumentando. La delincuencia juvenil, desde que entró la ley penal adolescente en cuestión, ha ido bajando sistemáticamente. Lo que ha ido aumentando son ciertos delitos de mayor connotación pública que tienen que ver con la gravedad del delito y con la presencia de droga. Es decir, donde el 30% de los delitos, la causalidad de esos delitos de mayor connotación es la droga, en lo que participan los jóvenes y adolescentes. En consecuencia, efectivamente hoy día el tipo de utilización criminal que se está haciendo de los niños está mediado por la droga. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que, no sé si usted, algunas veces hemos venido a hablar acá sobre la situación de la gente que ha estado privada de libertad. Nosotros el año 2015, junto a la Fundación Paz Ciudadana, dimos a conocer el primer estudio de exclusión social que se ha hecho en Chile en población penal. Más de 2.000 internos de 9 penales distintos. Las características de la población penal son extraordinariamente clarificadoras respecto del por qué inician los delitos. Niños que abandonaron su hogar antes de 8 años, más de un 80%. Niños que comenzaron siendo delincuentes a los 11 años, o a los 12, o a los 13 en promedio, y si tenían consumo de droga desde los 11. Niños que participaban en pandillas, que finalmente se transformaron en adultos, que terminaron como delincuentes, y en la cárcel un 46%. Cuando dimos a conocer esa cifra en el año 2015, había la convicción que no existían estas pandillas. 2 años después, Carabineros reconocía la existencia de estas pandillas organizadas. Esos niños, el 60% eran consumidores de droga, 10 veces la tasa en algunos tipos de droga, como el de cocaína y pasta base, 10 veces la tasa de la población normal. El 30% jamás había pisado un centro de salud.
O sea, ni siquiera el consultorio, el 30%. Entonces, cuando hablamos de la realidad del inicio de trayectorias delictivas, está a la base los factores de exclusión social. Obviamente, mucha gente vive en exclusión social y no termina siendo delincuente, pero hay situaciones de personalidad, hay situaciones de factores de riesgo que conviven y que permiten ese inicio de trayectorias delictivas. Cerca de la mitad de los internos en la cárcel, cuando hicimos ese estudio, habían pasado por un centro de Sename. No preguntamos si era de protección o de reinserción, solamente preguntamos si habían pasado por el sistema de protección, y la mitad. ¿Y qué es lo que estamos viendo desde el 18 de octubre? Valparaíso presenta un informe del municipio de 46 detenciones, 21 detenciones correspondían a jóvenes que participaban del sistema de protección de Sename. En ese sentido, ¿existe mayor conciencia de parte de los jóvenes de las injusticias sociales que han vivido, por ejemplo, sus padres? Por eso tal vez se manifiestan de manera más violenta y eso ha generado también más detenciones de los menores. Yo creo, Gonzalo, que hay que separar las cosas, ¿ah? Y uno tiene que tener muy claro que la protesta que obedece a una serie de intereses de inequidad, de injusticia, de abuso, etcétera, que es mayoritaria y es pacífica. Que hay grupos que han aprovechado los espacios de distracción de la policía, de distracción de la seguridad y del orden público para enquistar el movimiento violentista, ese es otro fenómeno. Y uno tiene que hacer la discriminación, porque en la medida que no la hace y que ataca todo por igual, las policías pierden legitimidad y pierden respeto. Y es con legitimidad de las policías que vamos a lograr anular a estos grupos que se enquistan en el movimiento social, que se enquistan en la barricada, que se enquistan en los saqueos, que se enquistan y que en una primera fase era un proceso de violencia frente a la represión, frente a la rabia, etcétera. En una segunda fase, los delincuentes empiezan a decir, oye, pero si la distracción policial, la distracción del control está en las protestas masivas, pues nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Y en una tercera fase están aquellos que obedecen ya a una estrategia articulada del narcotráfico, donde ustedes pronto van a empezar a ver que ya el calibre de las balas o de los balines que se empiezan a responder del lado del saqueo, ya no van a ser balines o balas o herramientas rudimentarias, van a ser armas, van a ser balas, van a ser parte de las 700.000 armas que hoy día están en manos del poder delictivo. Por eso que te digo que es muy importante, porque nosotros tenemos que aislar a los violentistas, tenemos que aislar a los que están usando nuestros niños, los niños que estaban más vulnerados, los niños que nadie buscó, los niños que desecharon. No podemos idealizar la violencia de esa forma, no podemos pararnos frente al abuso, sobre el abuso y sobre el abuso de los niños que han sido siempre abusados. Marcelo, y en ese sentido, ¿cómo se puede detener o tal vez desarticular este tipo de organizaciones, este tipo de organizaciones en el sentido de que es un panorama que hemos visto hace 42, 43 días y que ha ido en aumento, y que usted mismo decía, puede incluso incrementar la violencia de sus actos? ¿Cómo se puede intervenir esa situación? Carla, yo creo que lo primero es entender que esto, si bien es cierto, lo hemos visto en este periodo de tiempo, esto es algo que se viene viviendo hace muchos años. Hay cerca de 1 millón de personas en la región metropolitana que están en barrios que están tomados por el narcotráfico. El narcotráfico recluta a nuestros niños desde muy chiquititos, desde los 11, los 12 años, le da la función de sapo. Después, cuando el niño ya va agarrando confianza, le pasan un arma, una recortada o una de las que pueden conseguir en el mercado y lo transforman en soldado. Si el soldado muestra su fidelidad, va actuando en actos delictivos, se prepara en situaciones violentas, ya pasa a ser guardaespaldas. Si en este momento necesitamos carne de cañón, agarráis un montón de niños y les empezáis a dar droga y los transformáis en zombies. Esta es una estrategia que el narcotráfico ha definido desde hace mucho tiempo, y lo que logra es hacer partícipes a niños que están en los márgenes de la comunidad, a niños que están apartados, a niños que nosotros cuando los vemos cruzamos la calle, cuando no les queremos hablar, cuando no tenemos ninguna posibilidad de integrarlos socialmente. El narco inventa un mundo de fantasía, inventa este rol, esta trayectoria, este reconocimiento,
y donde finalmente el niño va definiendo esta identidad criminal. ¿Cómo se ataca eso? Porque el diagnóstico lo tienen claro desde el 2010. Sí, fundamentalmente con prevención social. Fíjate que cuando tú trabajas con los niños que van a desertar del colegio, la deserción escolar significa un 40% más de probabilidad de iniciar trayectorias delictivas. Hogares que los papás logran una mejor comunicación con sus hijos, logran fortalecer esa capacidad para que los niños no se relacionen con pares inadecuados, incluso en un contexto de altísima vulnerabilidad social. Colegios que reintegran a los niños, que no los rechazan cuando se han ido. ¿Por qué? Porque nos pasa muchas veces que esos colegios, cuando llega un niño que ha estado fuera, que ha sido desertor, la comunidad escolar dice, no, por favor, si eso es un peligro para nuestros otros niños. Por Dios, si es que no somos capaces de abrir esos espacios para la reinserción educativa, si no somos capaces de evitar la deserción escolar, si no le damos herramientas a los padres para que se involucren, que mejoren su comunicación, que se preocupen de que el niño no consuma marihuana tempranamente, ni que se relacione con pares inadecuados, es muy difícil hacer algo. El único camino de esto no es agenda corta. El camino de esto es la agenda larga, es trabajar la prevención social, es preocuparse de crear factores protectores que reduzcan los factores de riesgo que están a la base de estos comportamientos delictivos. En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad en general y también los distintos gobiernos que han pasado, no solamente el gobierno de Sebastián Piñera, sino también los anteriores gobiernos? Gonzalo, todos somos responsables en esto, hemos sido indiferentes que se pierdan nuestros niños. Hemos sido indiferentes que nadie los busque, que si si se habían fugado de una residencia, no, asumimos de que van a volver, si esto es costumbre. Cuando resulta que el niño que se fuga en una residencia es el niño más vulnerado. Investigaciones en la Comisión de los Niños Desaparecidos dio a conocer la relación entre las residencias, los CREA, donde hay más vulneraciones, con donde hay más fugas. Y finalmente, donde esos niños que se fugaron tenían también más compromiso cuando se les encontraba de haber sufrido violencia, haber sufrido maltrato, haber sufrido abuso. Entonces, el primer elemento, como sociedad no podemos ser indiferentes. De esto no se trata solo de separar y construir un nuevo servicio de protección. No se trata de eso. Se trata de que seamos corresponsables de las niñas que están en Vespucio Sur a las 12 de la noche, solas, expuestas al comercio sexual. Seamos responsables de cada niño que está durmiendo en las calles, que nadie los busca. Seamos responsables de los niños que están abandonando la escuela y que indiferentes nosotros decimos, no, está bien que hagan su vida. No. Seamos responsables como papás de poder ejercer control parental sobre los riesgos que involucra el consumo de alcohol y el consumo de droga. Esto no es solo responsabilidad del Estado. Si es solo responsabilidad del Estado, estamos fracasados. Si es solo responsabilidad policial y control, estamos fracasados. Aquí lo más importante es que la sociedad no normalice el abuso y la desprotección a nuestros niños. Si nosotros hacemos ese trabajo, no habrá narco que logre reclutar un niño, no habrá delincuente que logre reclutar un niño. Y todo ese abuso contra el cual estamos luchando va a partir siendo legítimo en la medida que también somos capaces que aquellos que son más débiles, que aquellos que están más desprotegidos, también estén libres de ese abuso y recojan y seamos capaces de construir para ellos un futuro mejor. Bien, desafío sobre todo en tiempos de crisis donde es difícil también seguir implementando distintas políticas públicas. Los veíamos hace poco tiempo, se están cerrando los CREAD, por ejemplo, el CREAD de Pudahuel, se abrió la casa de residencia preciosa, con un estándar muy distinto a lo que veíamos en los centros del Sename, pero tal vez estamos en una situación que hay que implementar otro tipo de políticas públicas. Lo decíamos, son desafíos que hay que enfrentar en estos días de estallido social también. Bien, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias.